Estos días he estado absolutamente abstraído, pero repasando en mi canal ayer, me acordé de que la historia se repite. Y sí, es que a principios de junio del año 2023 hice un vídeo en este canal explicando lo que había sucedido con las inundaciones en Zaragoza y denunciando los problemas que habían llevado a ello. Dado que quedó absolutamente embarrado, pero colegios han sido afectados, viviendas particulares y multitud de vehículos que podíamos ver en los distintos vídeos que se difundían en las redes sociales cayendo cuesta abajo por calles completamente inundadas. Os dejo aquí el vídeo por si queréis verlo, ya que en su día no lo vio nadie. Y procedo a haceros un resumen de 7 vergüenzas de la política española que denuncié en su día y que quizás os resuenen ahora. Punto número 1. Falta de responsabilidad política. Los políticos solo están preocupados por mantener su cargo, no se preocupan en absoluto de dar soluciones a los problemas, y cuando no se dan soluciones a los problemas, no hay responsabilidades. Punto número 2. Política como herramienta de polarización, división y distracción. Mientras unos hablan del cambio climático que está detrás de la responsabilidad de lo ocurrido y otros dicen que siempre pasaba, ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada para solucionar el problema. Es decir, hablan de una problemática recurrente en el pasado o hablan de una problemática futura que se presenta ahora, pero ninguno de los dos la aborda. La problemática está ahí solo para enfrentar y dividir a la gente, para que uno se peleen si es por esto o es por aquello, pero nunca para que los políticos den respuesta y solución al problema, sino para lanzar una bomba de humo, escaquearse y dejarnos con la mierda. Punto número 3. Descoordinación política y chivos expiatorios basados en las competencias, pero ninguna previsión de zonas que estaban alertadas con anterioridad por los expertos de su peligrosidad y ningún plan de contingencia serio, previsión, aviso o ningún proyecto de futuro para esas regiones. ¿Nos han dicho acaso qué van a hacer con Valencia para solucionar el problema? Ya ni siquiera estamos hablando de solucionar el problema actual. ¿Qué van a hacer para que no se repita? Porque sí, señores, en Zaragoza no hubo víctimas mortales de manera casi fortuita, porque si no se inundó un colegio habiendo niños dentro, era simplemente porque hubo la suerte de que no era la hora. Pero poco más de un año más tarde vuelve a repetirse. Y hablan de, oh, este no avisó aquel. Las televisiones ni siquiera estaban cubriendo lo que ocurría. Fueron los youtubers los primeros que hablaron de esto. Estaba sucediendo en Utiel y había tiempo de sobra para prevenir a todo el mundo, en todos los medios estatales y gubernamentales y por todos los cauces. Punto número 4. 20.000 millones de euros recaudados en concepto de cambio climático. De euros en impuestos exclusivamente ceñidos a este concepto del clima relacionado con el factor de cambio climático, sin hablar de todas las partidas de gasto presupuestarias que hay para urbanización, para infraestructuras, para carreteras, etc. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se ha usado para prevenir y por qué no se está usando para reparar? ¿Dónde están 20.000 millones de euros? Es mucha pasta que cuesta mucho esfuerzo a mucha gente que vive al límite para llegar a fin de mes. Punto número 5. Una desigualdad de clases causada por el propio sistema político y la propia Constitución. Mientras la clase política vive a costa del pueblo, el pueblo se esfuerza para pagar unos impuestos que no se traducen en nada. Punto número 6. Existe una profunda desconexión entre los políticos y la población, como denuncio en un anterior vídeo muy reciente sobre el cartel de Metro Valencia. Los políticos están totalmente ajenos a la situación y a la realidad del pueblo, incluso cuando son políticos que están totalmente vinculados territorialmente a ese pueblo. Y esto sucede porque en España no hay representación política, no tenemos diputados realmente. Los diputados son siervos del partido y solo obedecen a las directrices de los intereses del partido y por lo tanto legislan a favor de los intereses del mismo y no de la ciudadanía, que no es ciudadanía, sino vasallos serviles de un régimen oligárquico de partidos. Punto número 7. ¿Dónde está la sociedad civil para decir basta ya de un sistema que se aprovecha de nosotros y que ni siquiera nos atiende, como la peor de las dictaduras del mundo sí que hubiera hecho? ¿Os suena de algo? Os recuerdo
que estaba haciendo un resumen de mi vídeo anterior del 2023 sobre Zaragoza. No estoy hablando en teoría sobre Val. En mi próximo vídeo voy a ahondar aún mucho más y de manera mucho más clara en por qué en España no hay representación, cómo debería de ser la representación, porque además de unirnos, necesitamos saber qué objetivo tenemos, y un objetivo noble para el pueblo, entre otros, es tener representación política, porque si al fin y al cabo lo que se vende es que vivimos en una democracia representativa, que no es cierto, necesitamos representantes.